La idea de hacer una película sobre Luque nace principalmente con las ganas de hacer una película. Hacía tiempo que estaba buscando algún personaje o algún tema que me motive. En cada charla futbolera que había con amigos, con conocidos, con gente que le gusta el fútbol, yo sentía que el Mundial 78 no era lo suficientemente reconocido, ese logro no era lo suficientemente reconocido. Pero yo no quería contar una historia del Mundial en general o del equipo en general, sino un relato en primera persona con alguno de sus protagonistas. Leopoldo Luque era uno de los ídolos que yo tenía en la infancia. Yo empecé a ser hincha de River a fines del 75. Se dio la casualidad que coincide con el momento que llega Luque a River. Yo iba a la cancha a ver al Pato Filiol, que era mi ídolo porque yo era arquero, mi ídolo máximo, digamos, pero también admiraba muchísimo, por eso también digo que son ídolos, Daniel Pasarela, el Beto Alonso, Luque. Es como que quería que los goles de River los hiciera Luque con algún pase de Alonso, que Pasarela evitara la derrota o el empate del otro equipo y el Pato Filiol se atajara todo. Yo me identifiqué mucho con el Mundial porque había 5 jugadores de River y conocía muy bien la historia de Leo que intento contar en esta película. Muy buen pelo, muy buen centro delantero. Yo tenía que separar dos cosas. Primero, mi fanatismo de River, porque la película no iba a ser sobre River, ni tampoco iba a ser sobre la etapa de Luque en River. Y también tenía que separar el Mundial 78 del resto de la película, porque no es un film sobre el Mundial 78, ni siquiera es una película sobre fútbol. Es una historia de vida de un futbolista que cuenta su historia de cómo llegar a la gloria y todos los obstáculos que tuvo que atravesar, más su presente, ¿no? Porque la Copa del Mundo fue hace 40 años. Entonces a mí me interesaba contar todo el arco dramático de este personaje llamado Leopoldo Luque, por más que sea de la vida real. Yo recuerdo exactamente ese viernes de mayo con frío que a mí se me ocurre la idea de hacer una película sobre Luque en el 2016 y el segundo paso era tratar de ubicarlo. Yo no soy periodista, no tengo contactos en el periodismo, yo sé que hoy las redes sociales nos permiten algunas cosas que hace unos años no, pero bueno, me fui metiendo en ver cuáles eran sus últimos trabajos. En el Club Banco Nación en Mendoza me pasaron un teléfono que no sabían si era ese el teléfono. El día viernes 3 de junio lo llamé a Leo a su casa y bueno, eran esos llamados que si se dan mi vida puede cambiar para siempre o terminar en una conversación en 15 segundos. Me presenté, le dije que yo era un admirador de su fútbol y de la selección argentina del 78 y de River, etcétera, etcétera, pero fui al grano a decir que era un productor independiente de Buenos Aires, como para aclarar que no era una productora importante y que quería hacer una película sobre su vida. ¿Qué posibilidades había de poder encontrarme con él? Y tuve la suerte, que el factor suerte siempre influye como en todo en la vida, de que justo Luque venía a Buenos Aires a los 4 o 5 días. Eso fue un viernes, bueno, nos encontramos un miércoles en un hotel que él estaba parando acá en Buenos Aires y también lo que parecía que iba a ser una charla de 15, 20 minutos terminó siendo una charla como de 3 horas. La idea original era hacer un cortometraje sobre la historia de Luque durante el Mundial 78. Pero resulta que ese día que yo lo conozco en persona, en el lobby de un hotel, comiendo una pizza, él me cuenta todos sus orígenes, me cuenta lo que le costó llegar, me cuenta su historia risueña con su maestra de 6º grado, el apoyo de los padres, bueno, montones de temas. Y yo dije, esto no es un cortometraje para contar solamente lo del Mundial 78. Esta es una historia de vida. Esto que me está contando Leo me puede servir como motivación a los chicos que están empezando, para aquellos que se sienten frustrados, para aquellos que creen que un jugador de fútbol a los 25 años ya es viejo y Luque llega a jugar en la primera de River a los 26. A medida que yo le contaba el proyecto y él me contaba su historia de vida, yo iba ya pensando en esta idea como largometraje. Leo se volvía el viernes a Buenos Aires y ahí tomé una decisión de esas
que uno tiene en algún momento de inspiración, que no pasa muy seguido, y yo dije, yo lo tengo que llamar para, aunque sea, hacerle una nota. O sea, yo tengo una cámara, tengo un amigo que me puede hacer la pata de filmar, y lo llamé diciéndole, mirá, Leo, dame aunque sea media hora para filmarte en el hotel. Te hago 3, 4, 5 preguntas simplemente para que nos conozcamos, nos fijamos a ver cómo nos caemos mutuamente, como si fuera una primera cita amorosa, ¿no? Donde uno empieza a seducir al otro en el sentido de, bueno, ver si hay una posibilidad de avanzar en ello. Y lo que iba a ser una entrevista de 15, 20 minutos terminó siendo 2 horas 15. Lo que se suele hacer es hacer una entrevista de investigación y que ese material sirva justamente para investigar al personaje, para armar un guión y después los mismos temas que a uno le interesan, tratar de que el protagonista los repita en los lugares. Alguna voz en off puede llegar a servir, por eso también es importante grabarlo con buenos micrófonos. A mí me extrañaba mi papá porque yo de chiquitito... Yo andaba atrás de una pelota. Yo logré ahí una espontaneidad de él, y una soltura, y una naturalidad, y una manera de contar algunas anécdotas que después en el momento del montaje, por más que yo tenía de todos los temas respuestas en la cancha de River, en la escuela, en la casa de su infancia, en la calle de su infancia, etcétera, etcétera, Leo no es actor y es una persona muy transparente. Entonces yo ahí tengo que privilegiar la emoción y la espontaneidad del personaje. O sea que en la película aparecen muchas partes de esa entrevista de investigación que, si bien no está filmada como uno le gustaría, la emoción y la espontaneidad del personaje es lo que me decidió ponerlo. Si está la viejita, ganamos. Si está la viejita, ganamos. De vuelta así, la viejita. Por eso aconsejo, si algún estudiante mira esto, de que las entrevistas de investigación también se hagan de la mejor manera posible desde lo técnico, ¿no? Bueno, gracias, Leo, no sé. Bueno. Y Leo se enganchó enseguida, o sea, ya al grabarme 2 horas 15 de entrevista, me di cuenta que él estaba enganchado con el proyecto. A los 15 días hablamos de ver cómo estábamos, volvió a Buenos Aires, me trajo, me acuerdo, una pila así de fotos para que yo vaya escaneando y teniendo. Todo esto sin saber si la película se iba a poder hacer. Yo conocía el subsidio del Inca porque había trabajado en una película con ese recurso, pero resulta que después hay un montón de ítems que tienen que ver con la producción, con presentar un plan económico, un plan financiero, justificaciones, aportes, etcétera, etcétera. Necesitaba una persona que me dé una mano con eso. Tuve la enorme fortuna, lo que yo digo siempre es la tercera pata de esta película, que es el Chino Flores, que lo más meritorio de todo es que él no es productor, él es realizador, es jefe de postproducción de un canal de televisión y montajista. Como me dijo en el primer mail, yo te puedo dar una mano porque vivo en Mendoza y lo conozco a Luque, así de haberlo entrevistado, y puso su nombre en la carpeta del Inca, su tiempo en hacer también un montón de trámites en paralelo a su trabajo y a su familia. O sea, el Chino me ayudó a armar la carpeta, a planificar el rodaje. Si nos daban el subsidio, bien, y si no, listo, nos ayudamos mutuamente, hoy por ti, mañana por mí. Sin él no se hubiera podido hacer esta película. Y fue un placer cuando trabajamos juntos en Mendoza, porque además es una persona muy divertida, muy sincera, muy transparente, muy generosa. Parte del equipo que trabajó lo convocó él. Entonces el trabajo del productor es infinito. Y encontrar una persona con 100% de predisposición, 100% honestidad y 100% generosidad, por lo que me contaron, es muy difícil en este medio por lo menos, ¿no? Y el Chino Flores fue el alma mater. Y no sé si me quedo corto. Mientras preparábamos la carpeta para el Inca, yo me iba haciendo amigo de Leo y después veíamos hasta dónde llegábamos. Esto podía terminar en un video de YouTube de 15 minutos o podía terminar en un largometraje. Bueno, afortunadamente las cosas se dieron de manera tal que no solamente me terminé convirtiendo en un amigo y en alguien de confianza de Luque, sino que también, gracias a Dios, hoy es una película. Yo me acuerdo que una vez que Leo me da el ok, no sé si nos van a dar el subsidio, pero vamos a filmar entrevistas porque así ganamos tiempo. Agarré a Sebas, él de entrada me dijo, mira, yo te ayudo,
filmemos todas las entrevistas que hagan falta y después vemos si la película llega a ser película, bienvenido, y si no, serán entrevistas que vos ya tengas para futuro. Y si no, bueno, no morí en el intento. Y así fue como filmamos al Pato Filiol. Escuchame, que no salga él, A Daniel Bertoni, Mario Kempes, estuvimos charlando, le mandé las preguntas, me mandó el material de Estados Unidos. Para mí fue tocar el cielo con las manos, porque como le dije el otro día en persona, yo tenía el póster de Mario gritando los goles con Holanda en mi habitación cuando yo tenía 8 años. Esas entrevistas a mí me permitían ir imaginándome algunos temas que podía llegar a tocar en la película y después obviamente complementarlos con las palabras de Leo. Y esa camiseta argentina tiene 2 estrellitas. Y aunque no lo quieran, una de esas es nuestra. Último. Por juro. A esta altura de 62 años, mi papá me importa un carajo. En abril del 2017 nos dan el subsidio, nos aprobaron el proyecto. Para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Tenía mucha fe porque sabía que el proyecto era interesante. A todas las personas del comité les interesó y eso también fue una motivación muy grande para poder doblar la apuesta. No, me irá a que me invite a comer a algún lado, loco. Claro. Fue muy importante haber tomado la decisión de armar una reunión de producción en Mendoza. Hacía un año que veníamos trabajando juntos, así que en ese viaje a Mendoza, la posibilidad de ir a la casa de Leo, poder hablar cosas con él, que a lo mejor en el apuro de un viaje a Buenos Aires no habíamos tenido o que por teléfono tampoco habíamos hablado. Hay un predio donde Leo en ese momento estaba trabajando, en una escuela de fútbol, y el chino se le ocurrió la idea de llevar la cámara y filmar. Uno no sabe después qué material va a usar. Y hay muchas partes, cuando estábamos trabados desde lo narrativo con Alberto en el montaje, que terminamos usando de esa filmación que hizo el chino en agosto del 2017, antes de empezar a filmar la película. Hasta podría llegar a decir que el rodaje empezó ese día, porque esas imágenes están en la película. Y a partir de ese momento hubo que formar un equipo, con poca plata, poco tiempo, con pocos recursos, pero bueno, con muchas ganas. ¿Sonido? Un cachito más cerca, por favor. ¿Cámara? Dale, estamos bien. 10, 1 primera. Se sumó Damaris Rendón, es una mujer con muchísima experiencia, a pesar de su juventud. Y cuando alguien es bueno en lo que hace, esto es una cadena. Damaris fue la encargada, más allá de su rol, de diagramar y coordinar el rodaje al principio en Santa Fe, en la primera semana, y después en Mendoza. Pero paralelo a trabajar con el rodaje, como bien hace un jefe de producción, también nos dio una mano en toda la parte administrativa, en confeccionar las carpetas, en confeccionar las rendiciones, o sea que su trabajo fue más allá de ser la jefa de producción, que fue el rol por el que fue convocada. ¿Graba? Sí. Si te muestro esta foto, Sí, agárrala. ¿Sabes quién es? sí. Kempes. ¿Qué sabes de quién? ¿Jugadorazo? ¿Estás seguro? No. Un jugador que de la selección del Mundial de 78. Ah, ni existíamos. River Plate. Gallardo. Repetilo, a ver. Gallardo. Ella después muy generosamente nos ofreció parte de su tiempo y de su sabiduría y de su experiencia en poder producir la película desde otro ámbito, desde hacer gestiones, desde conseguir recursos. Fue toda de ella la posibilidad de conseguir dinero extra para complementar el subsidio, inclusive viajando fuera de Mendoza. Ella dio un discurso muy lindo así en un asado de fin de rodaje que hicimos, donde manifestó que esta película iba a ser muy importante en su vida, por lo que ha vivido, por lo que se ha encariñado con la peli. Y bueno, para mí fue un placer cuando estrenamos en Maipú que ella pudiera estar con nosotros y que se haya quedado enganchada, porque desde su lugar sigue todavía colaborando en, aunque sea dar una opinión. Así que muy feliz con todo el trabajo de Damaris. Sebastián Proasi, él, a pesar de no haber tenido experiencia en cine, iba a tener la posibilidad, tanto como yo, de debutar.
Estoy muy conforme con su trabajo. He tenido algunos comentarios que me decían, che, pero no te estás arriesgando mucho, tu primera película, ¿por qué no lo pones de asistente? ¿Por qué no contratás a alguien que tenga más experiencia y te la estás jugando mucho? Listo, vamos a filmar. Bueno. Sebas es un amigo, hace más de 20 años que nos conocemos, hicimos casi toda la carrera juntos, pero más allá de eso yo estaba seguro que él iba a hacer un gran trabajo. Él me había ayudado cuando esto era un proyecto y yo le había prometido que si llegábamos a hacer la película, él iba a ser el director de fotografía. Acepté la sugerencia de él de incorporar a Sergio González, a quien yo no conocía y Seba había trabajado con él. Yo lo tomé también como que además de asistente iba a ser alguien que también tenía mucha experiencia, no en cine, pero sí en publicidad y en institucionales. Y me parecía bien que ellos, al ser amigos y compañeros y haber compartido cosas, pudieran trabajar en equipo. Y realmente eso es lo que fueron. Que el aporte de Sergio fue increíble, encima hizo magia porque también agarraba mi cámara y filmaba cosas para el backstage, filmó obviamente las cosas que requerían hacerlo con 2 cámaras, fueron muy meticulosos en el trabajo, no exagero si digo que los dos fueron uno. Sergio originalmente iba a venir solamente a Santa Fe y Rosario por una cuestión de costos, pero bueno, fue tan bueno el trabajo que hizo Sergio en Santa Fe y Rosario que lo llamé al chino y le dije, mira, hagamos el esfuerzo y que venga, aunque haya que pagar el traslado, una habitación más, una cama más, vale la pena y la verdad que fue una decisión excelente. Modificaron el orden del rodaje en algunas cosas para bien de la película. Me acuerdo que la escena final se iba a filmar en otro lado y por una cuestión de luz y de sombras y de autos y de lo que sea, ellos sugirieron ir a otro lado. Dijeron esto hay que filmarlo a tal hora. Era una de las escenas más importantes de la película y dicho y hecho, a la hora que fueron ellos, el sol estaba de tal manera y la escena fotográficamente para mi gusto quedó muy bien. En los tiempos muertos iban a grabar planos, tribuna para avalancha, banderita, escudito, tablón, o sea, no se quedaban quietos un minuto. Si había gente en el rodaje que merecía que llegara la noche para descansar, eran Sergio y Sebas. Por eso en Mendoza los puse en una habitación solos para que se vayan a dormir y no tengan que aguantarse al director psicótico revisando el material, bajando las tarjetas, etcétera, etcétera. Así que un brillante trabajo de los dos. El sonido directo lo hizo Mario Yarque. Mario es un conocido y amigo del chino. Mario es una persona con mucha experiencia, entonces la idea original era que él hiciera el sonido directo de toda la película. Inclusive también la idea era que él hiciera la postproducción de sonido en Mendoza, cosa que después finalmente no se dio porque a mí me era mucho más cómodo estar presente en la postproducción en Buenos Aires que tener que andar viajando a Mendoza, que no hubiera podido hacerlo, ¿no? Digo, ¿viste cómo se qué activa que soy? Bueno, pues está bien, no le digas nada. Bueno, hasta que después se descubrió todo. Él fue ciclista. Él fue ciclista, pero enseguida fue profesional. A los 20 años fue profesional porque tenía... Bueno, alguien tenía que ser a mi viejo. Yo quiero destacar el trabajo de Mario, porque si bien yo sabía que se iba a filmar mucho en la calle, que podíamos encontrarnos con tránsito, con ruido, con gente, con máquinas, con obras en construcción, bocinas, etcétera, etcétera. Yo tenía algunas dudas de cómo podía quedar registrado ese audio y realmente quedó muy bien. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por todo su trabajo, por toda su paciencia y por toda su buena onda. Otro día, perfecto. Para la filmación en Rosario y Santa Fe, el chino me sugirió la idea de que se incorporara una persona en producción, sobre todo porque él no podía viajar. Un amigo de Damaris que se llama Santiago King, rosarino, futbolero, amante del cine. Santi la verdad que hizo un trabajo genial. Unos días antes de que fuéramos todos a filmar fue a hacer un scouting a Santa Fe, yendo al Potrero, yendo a la escuela, yendo a la Costanera, yendo a Unión. Cuando fuimos a filmar estaba todo servido, o sea, Santi ya se había contactado con todos. Una decisión excelente, poder haber conseguido a alguien de allá. Nos ha ayudado totalmente fuera de tiempo a
Se fue un día al diario La Capital a escanear y a sacar fotos de diarios de la época, del Mundial o de la etapa de Leo en Central. O sea, alguien que forma tanto parte del equipo como todos. Por más que haya estado 5 días de los 13 que duró el rodaje, un gusto, un placer que Santi haya formado parte de esta película. Yo te cuento otra cosita. Yo por ahí me sentaba en un lugar para ir a jugar al fútbol. Está el señor ahí. No, la abrimos porque estábamos haciendo una entrevista con el señor Duque. ¿Cómo le va? Le pedimos permiso acá a la señora. Un rol que realmente nos dimos cuenta que iba a ser muy necesario en la filmación en Mendoza era el rol de asistente de dirección. Nosotros, por una cuestión de presupuesto, no lo aplicamos en el rodaje anterior que había sido en Santa Fe. Y bueno, fue otra bendición de las tantas que tuvimos en esta peli, la incorporación de Alicia Sosa. Alguien increíble, tiene montones de películas y montones de años de experiencia, siempre respetuosa, siempre corriendo, era la que nos tenía, me incluyo con el látigo, con los horarios, con los tiempos, con que vamos a grabar. Ya estaba con la claqueta lista cuando todavía a lo mejor no estaba preparada la cámara. Increíble, o sea... El rodaje de Mendoza no hubiera sido lo mismo sin Alicia, además yo aprendí mucho también y estoy seguro que si algún día me toca ser asistente de dirección, mucho va a tener que ver lo que yo aprendí mirando el trabajo de Ali. Me ha asesorado también en otras cosas, o sea que una persona con la que me encantaría seguir relacionándome porque fue un placer haberla conocido. La última persona en incorporarse al rodaje fue Teté, que en realidad su nombre es Alejandro Imbrosia. A Teté lo conozco hace muchísimos años porque también es colega, diseñador de imagen y sonido. Siempre supe de su talento para registrar sonido, porque de hecho trabaja de sonidista hace muchos años. El registro de sonido que hizo Teté, tanto en el Monumental y en el Museo River, o sea, en los dos lugares, hizo un laburo genial. Necesitábamos a alguien de Buenos Aires para poder hacerlo de River, ya sí por una cuestión de costos. En River, no sé si saben, pasan aviones todo el tiempo, hay ruidos, hay sonido y es muy complicado. En el museo yo sabía que iba a haber sonidos del museo, porque el museo permanecía abierto mientras nosotros estábamos, que era así o nada. Bueno, Para que pasara bien. La decisión de arrancar a filmar en Santa Fe fue simplemente por una cuestión de que era el lugar que más movilización iba a requerir. O sea, tanto Leo como parte del equipo que está en Mendoza tenía que trasladarse a Santa Fe y el director de fotografía, su asistente y yo teníamos que viajar desde Buenos Aires. O sea que era el lugar que iba a ser más costoso porque eran mucho más días de hotel, mucho más dinero de traslados, buscar una logística también, porque no hay tantos vuelos que vayan de Mendoza a Santa Fe, de hecho no hay ninguno directo, hay que ir a Rosario y de ahí en remis hasta Santa Fe. Entonces, bueno, por la inflación y por la economía de nuestro país dijimos, bueno, tenemos este dinero para empezar a filmar, ¿qué hacemos? ¿Empezamos en Buenos Aires, empezamos en Mendoza o empezamos en Santa Fe? Y decidimos de entrada sacarnos de encima la parte más costosa. Y la verdad que fue un éxito porque con el diario del lunes, un año después o 6 meses después, nos hubiera resultado muy difícil. Gracias a Dios conseguimos el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, nos facilitó el alojamiento. Gracias a los contactos de Santi King hemos conseguido muchos canjes en catering, así que yo no sé exactamente cuánto teníamos pensado gastar en Santa Fe y cuánto realmente gastamos, pero yo creo que fue un ahorro muy importante gracias a los apoyos y gracias también a haberle encontrado la vuelta de optimizar el tiempo, ¿no? Hoy es 14 de agosto y bueno, es la primera toma que vamos a hacer de nuestra película Leopoldo Jacinto. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Hacemos la claqueta? ¡Acción! Ustedes tienen que ver qué hacen. Yo era el capitán Duñón, me fui al hotel a hablar con Lorenzo para ver qué iba a pasar con nosotros, porque aparte, si te quieren, que te hagan el contrato, y si no te quieren, que te dejen en libertad para ir a buscar otro club. Justo sonó. ¿De quién es? Ah, puede ser el tuyo.
El único miedo que tenía yo era el tema climático. Si bien teníamos muchas escenas en interiores, había muchas en exteriores, había que ir a Unión, había que filmar en Rosario Central. Me acuerdo que eran 5 días en Santa Fe y Rosario y eran 5 días. O sea, si llovía un día, podía haber plan B a lo mejor en grabar interiores, pero si llovía 2 días o si llovía 3 días, literalmente nos arruinaba el rodaje. El día de Rosario era Rosario Central todo el día. Hasta el día de hoy no sé qué hubiéramos hecho si no hubiéramos podido filmar. Hubiéramos tenido que volver otro día. Por suerte eso no pasó y nos tocaron días bárbaros. Está en cuadro. Perfecto. No. Fuimos a Santo Tomé a filmar en el Club Atenas y después siempre fue dentro de Santa Fe. El traslado a Rosario nos queda de paso para los que vivimos en Buenos Aires e inclusive para los que vuelven a Mendoza, porque de hecho salieron de Rosario. Empecé a practicar de vuelta y reaparecí con Brasil. Corte. Excelente. Fue muy cansador porque yo lo tuve caminando de un lado para otro. Para mí es de acá. ¿De dónde? De acá. De ahí es gol. Claro, fue como de allá atrás. Es que era gol. Igual fue la... ¿Pero qué va a ser gol? ¿Dónde sigue la pelota? O pegado en el palo, acá. Pero si es de ahí, ¿a dónde la clava? ¿En el ángulo o acá? El animalito. Está bien. Cabeceaba como... Sí. Leo había tenido hacía poquito una operación en una rodilla y yo tenía como un poco de miedo que tuviera alguna dificultad, que de hecho la tuvo, pero bueno, pudo salir a flote en un mundial con toda su situación personal y futbolística que le pasó, tranquilamente podía salir airoso de esto. Bueno, pero ahora cuando cuentes el gol, sí, si vos pateás, levanto pateás medio forzado a Quiroga, haces así, porque justo este gesto que vos haces mirando para allá es el afiche de la película. Pasó así, ¡shum!, al lado del arquero. Y quedó así. Y me quedo un rato festejando ahí y mirando a toda la gente que gritaba. Quedé muy satisfecho no solamente con lo que se hizo en Santa Fe, sino en Rosario, que como dije antes fue la primera vez que se habló 100% de fútbol y ya empezaba a tomar forma esta historia de Luque dentro del Mundial 78. Muy buenos días, ya estamos a 9 de diciembre, ya se nos va este 2017. Bueno, la filmación de Mendoza quedó programada para el mes de enero del 2018. Tuvimos que esperar cobrar la segunda cuota del Inca para poder hacerlo, por eso es que pasó varios meses entre la primera semana de rodaje y la segunda. Lo ideal hubiera sido hacer todo de un saque por el equipo técnico para comprometerlo en ese tiempo y no estar después dependiendo de su disponibilidad. 274. Más atrás, Leo, arrancamos más atrás. Vení caminando, ojo el palo. Más para atrás. Dos, tres pasos más. La dificultad que nos podíamos llegar a encontrar era ni más ni menos que el calor. Había muchos exteriores, muchas escenas de calle, muchas caminatas, bicicleta, partido de fútbol. Pero bueno, era hacerlo en enero o esperar a lo mejor a marzo, abril, y la bendita inflación nos podía alterar los planes. Si uno hiciera memoria y ve lo que sucedió en el país a partir de abril, mayo del 2018, estará coincidiendo conmigo de que lo mejor fue filmarlo en enero. ¿Cámara? Sí, está grabando. Bueno, ¿vamos ahí? Sí, lo veo. ¡Acción, Santi! La escena más difícil de toda la película nos pasó precisamente en Mendoza. Nosotros necesitábamos, para una de las escenas iniciales, filmar un partido de fútbol de varios chicos, donde Leo chiquito llegaba a mirar el partido, dejaba su bicicleta en el alambrado y lo invitaron a jugar, chicos más grandes. Bien, ¿querés jugar? La idea original era que Leo chiquito al principio no agarrara una, que se le escapara la pelota, que se comiera 2 o 3 goles, que algunos chicos más grandes sin querer o queriendo lo empujaran y después sí, empezara como a desplegar su talento y metiera inclusive 2 o 3 goles. Bueno, eso era, digamos, la idea del guión. Encontramos un lugar que nos prestaban la cancha por 2 horas, de entre las 5 y las 7 de la tarde, que hacía igualmente mucho calor.
Veíamos que pasaba el tiempo y Santi, que es divino y que se portó bárbaro con la película, no tenía esa destreza que yo necesitaba para que sea verosímil que ese chico después se iba a transformar en un campeón del mundo. Las escenas de que la pelota se le escapaba estaban bien, pero nos faltaba la destreza de alguien que ya de chico demostrara condiciones. Entonces fue el único momento en toda la película que realmente me puse nervioso porque pasaba el tiempo, faltaba creo que media hora para que se cumpla, no teníamos otro día porque al día siguiente ya lo teníamos comprometido con los actores para grabar las escenas de dramatización y no conseguíamos. Entonces se me ocurrió preguntarle al dueño de la escuela si conocía algún pibito de más o menos 9, 10, 11 años que jugara bien a la pelota, cosa de poder filmarlo de cintura para abajo y después pegarlo con planos de Santi de cintura para arriba. Que fulano de tal, que si está, que anda a buscarlo, que fíjate, que no sé qué, no, pero este se fue, bueno, buscarlo igual. Bueno, conclusión, apareció un pibe de más o menos de las mismas características, un poco más flaquito, un poco más morocho, pero que más o menos con el blanco y negro, con el sepia podía llegar a zafar. Y el pibe realmente la rompía. Y bueno, hicimos así. Después en el montaje, Alberto Ponce, como en toda la película, hizo magia. Y por ahora no conozco a nadie que me haya dicho, che, los pibes del inicio ese no son dos distintos. Así que bueno, la magia del cine y el azar, como digo siempre, existe. Bueno, una vez filmado Mendoza, nos faltaba solamente las escenas en la cancha de River. Eso me llevó un poco de tiempo tratar de conseguir los permisos, porque si bien hubo siempre mucha predisposición de parte del club, había que hablar con la gente de prensa, con la gente del estadio, había que buscar qué día era el indicado, por si no coincidía con algún entrenamiento, con algún riego de la cancha. Había que ver también la disposición de Leo, porque lo habíamos vuelto loco durante 10 días en Mendoza, entonces como que queríamos dejarlo descansar un poco. Y también influía el tema económico. Nos habíamos quedado prácticamente sin dinero después de la filmación en Mendoza, porque siempre uno, por más recursos que tiene y por más canjes y por más favores, siempre gasta más de lo que tiene pensado. Dependimos de un préstamo que conseguimos, un préstamo privado que después devolvimos. Faltando 15 minutos hubo una jugada que significó que yo haga uno de los goles más importantes de mi vida. Y después lo contamos. Pero arranquemos con eso. Primero el de Boca. Contra Boca. Ah, bueno, está bien, como importante, sí. La gente de River me pidió que esto fuera un lunes porque el club está cerrado para los socios, entonces como que es mucho más fácil la logística interna. En el museo, al principio, por disposición del club, y después a partir de las 3 de la tarde teníamos el estadio para poder filmar el resto de las entrevistas. Estaba anunciado lluvia, tanto para ese lunes como para el martes. O sea, Leo llegaba el lunes a la mañana y se iba el martes a las 6 de la tarde. Evidentemente había muchas chances de que no se pueda filmar. El vuelo se modificó, en vez de llegar a Aeroparque llegó a Ezeiza. Bueno, hubo como alguna complicación ahí que nos atrasó 1 hora el rodaje, pero el foco de atención estaba puesto en si llovía o no llovía. Yo estuve toda la filmación en el museo, relojeando a ver si llovía o no llovía. Trataba de no desconcentrarme de lo que estaba pasando en el museo, que fueron escenas que quedaron muy lindas y me gustaron mucho, pero me interesaba más lo que pasara después, porque al museo de última podíamos volver al día siguiente si llovía, en cambio al estadio no. El cielo estaba nublado, como se llega a ver en la filmación, pero no había indicios de que fuera a llover. Y empezamos como a las 3:30, 4. Si bien en verano anochece tarde, yo tenía hasta las 7 para que me presten el espacio. Y yo tenía miedo porque tenía que hablar de parte del Mundial, de la final con Holanda, del partido con Francia, de algunas cosas que le quería preguntar del equipo en el mismo estadio. Sebas y Sergio laboraron muy bien con los encuadres, no tardamos mucho en acomodarnos, siempre nos quedamos como de un mismo lado para no andar trasladando tanto los equipos, salvo un par de escenas. Corte, perfecto. ¿Qué te están filmando? ¿Terminó tu participación en la película? O sea, queda un planito, pero la parte de texto ya la dijiste. Así que bueno, vamos a aplaudir a Leo, que terminó. Gracias a usted por la paciencia. Muchísimas gracias.
Le tengo que agradecer mucho a TT, a Alejandro Imbrosia, que hizo un laburo muy bueno con el sonido, y bueno, los chicos de fotografía espectaculares. Así que mejor cierre de filmación del día 13 en River, realmente imposible, porque encima no llovió y bueno, eso fue algo maravilloso. Ahora hay que editar, estrenar y triunfar. Dios quiera. Alberto Ponce está desde el día cero, fue mi profesor de la facultad en el año 1999, después nos hicimos amigos, hice lo que para mí fue una maestría, un posgrado, que fue participar en su documental Blackie, una vida en blanco y negro. La verdad que fue increíble esa experiencia para mí y un antecedente para después aprender mucho y poder aplicarlo en un futuro proyecto. Alberto sabía que yo tenía muchas ganas de hacer una película, sabía inclusive de proyectos truncos anteriores, inclusive en uno de ellos llegamos hasta a pensarlo juntos y después por X motivo y entre paréntesis, gracias a Dios, no se dio y apareció este de Luque y yo le dije, mirá, tengo una idea, tengo un guión, me gustaría que lo leas, ¿qué opines? Él me hizo una devolución de guión muy interesante. Para mí fue un halago que él se comprometiera de entrada en decirme que iba a ser el montajista de la película. Eso para mí me dio una espalda gigante, una motivación muy grande desde el primer día. El montaje fue otra masterclass, otro posgrado. Yo por una decisión propia quise ser asistente de edición de mi propia película, cosa que no siempre pasa. No lo hice para ahorrarme un rol, sino para justamente empezar a aprender de qué se trata esto de editar. Y me quedo un rato festejando ahí y mirando a toda la gente que gritaba. ¡Argentino, Luque! ¡Argentina! ¿Sonido? Sonido graba. ¿Cámara? Graba. 43, primera. Por suerte encontramos un hueco entre medio de los dos rodajes en Santa Fe y en Mendoza. Hicimos bastante en esos 3 días, mucho más de lo que yo pensaba. Yo me conformaba con ordenar el material y más o menos tener algo prolijo y prácticamente llegamos a contar el cuentito de las escenas que habíamos hecho en Santa Fe. Y editar esos días con Alberto me permitió que después uno tomara algunas precauciones en el rodaje de Mendoza. Como por ejemplo, no sé, que lo dejara desarrollar a Leo un tema, por más que ese tema a lo mejor no iba a ir en la película, o uno nunca sabe, que no lo interrumpiera tanto. No me acuerdo quién me Velázquez, dijo. No, hay uno, sí. Velázquez. La figura era Nero Cubilla. Bueno, Teófilo. que Cubilla pidió salir. No. Cubilla jugó todo el partido. Lo que pasa es que Pasarela le pegó una patada que lo sacó un rato. Y el otro Nero Velázquez que no sé qué... un amigo mío, el grandote que vende autos, si lo ponía para Perú jugaba mejor que Velázquez. Aprendizaje para la segunda etapa del rodaje que yo pude aplicar gracias a los 3 días que edité con Alberto. Sebastián, ¿no? Se nos va el 2017, ya estamos a 9 de diciembre. Y mira, me están llegando los datos ahora de la actualidad. La temperatura en la ciudad de Mendoza en este mediodía es de 29 grados. Yo tenía el objetivo en la edición de, antes de filmar lo de River, tener al menos ordenado el material de Santa Fe, Rosario y Mendoza. Y por suerte, entre las 3 jornadas que estuvimos en diciembre de 2017 y 7 días que nos juntamos en febrero de 2018, pudimos conseguirlo. Por los distintos compromisos de Alberto, en el mes de marzo solamente nos pudimos encontrar una vez, pero esa jornada nos alcanzó para poder ordenar el material de River. No lo pateó de todo bien, pateó un poquito de pasto, pero con la violencia que pateaba siempre y... 4. Silencio afuera, porfis. La primera dificultad que me encontré en montaje, yo ya lo sabía de rodaje, que era la cantidad de información y de anécdotas y de testimonios que nos cuenta Leo. Una vez seleccionados los párrafos en las desgrabaciones y volcándolo a la edición, había que aún así elegir cuáles eran aquellos que no perdiera el interés del espectador. Sandrini, nosotros le hemos puesto a Unión porque te hacía llorar y te hacía reír.
Te hacía reír, te hacía llorar, porque te acuerdas, era un actor bárbaro. Yo me había empecinado en que muchos de esos parlamentos yo quería que él los dijera en los distintos lugares donde él había transitado. Entonces, por más que él estaba muy bien y muy fresco y muy espontáneo en la entrevista de investigación, yo decía, bueno, cuando me habla de la escuela, que me hable en la escuela; cuando me habla de Unión, que me hable en Unión; cuando me habla de su infancia, que me hable en la puerta de la casa. Pero a veces, por cuestión de tiempo o por distintos motivos, eso no se logra. Entonces es por eso que en la película hay muchas imágenes que tienen que ver con la entrevista de investigación, que a mí me gusta mucho cómo quedaron, pero era siempre como el plan B que teníamos con Alberto. O sea, así como en ficción un actor hace varias tomas y es el director el que después termina eligiendo alguna o fragmentos de cada una, en este caso siempre nuestro plan B era la entrevista que nosotros habíamos hecho. Entonces, cuando algo por una cuestión técnica o por alguna cuestión de texto o por alguna cuestión narrativa no nos satisfacía del todo, bueno, recurríamos a la entrevista inicial, donde había una espontaneidad y una frescura que Leo, por distintos motivos o por culpa mía, no habíamos llegado a que pueda repetir. Digo, ahora, tuviste una visión bárbara. ¡Acción! Adiós, maestro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Loco, chao. La escena del taxi, que es la primera escena de la película, la filmamos el primer día de rodaje en Mendoza, durante la tarde, y me acuerdo que, bueno, fue bastante más difícil de lo que yo pensaba, el hecho de encontrar la esquina para poder parar, el hecho de filmar con el automovimiento, el tema del sol. Como director principiante filmé mucha cantidad de planos, el famoso por las dudas, ¿no? Cubrirme con una determinada cantidad de planos que después, si uno mira el resultado final, obviamente en muchísimo menos tiempo de lo que pensaba se lograba contar el objetivo de la escena, ¿no? Yo estoy seguro que si tuviera que filmar esta escena de nuevo, tardo la mitad del tiempo y por ende filmo la mitad de planos. Pero bueno, es todo un aprendizaje y me parece que después de mucho trabajo, sobre todo el montaje, estoy muy conforme con el resultado. Pasito, anda en segunda, en tercera. Escena 2, plano 3. Bueno, ay, la puta madre, lo pasé y tengo la cana ahí, la puta madre que lo parió. ¿Seguí derecho? ¿Te hizo seña? No. ¿Seguí derecho? Sí. ¿Seguí derecho? ¿Sí? ¿Te hizo seña? No, no me ha hecho nada. Seguí derecho, Yo ya sabía desde el guión que el cierre del Mundial iba a ser un momento emotivo muy alto, pero yo no podía terminar la película con la coronación de Argentina. Han pasado casi 40 años y yo necesitaba contar cómo había seguido la carrera de Leo, en qué momento se había retirado, su breve paso como técnico, cuál era su presente, mínimamente algo de su familia y de su vida cotidiana, pero por otro lado, corría el riesgo de que me quede muy larga la última parte de la película, o sea, el tercer acto. Una vez terminado el Mundial, me vino a buscar a Barcelona. En los primeros armados, el tercer acto estaba en 30-35 minutos, y mi objetivo era que no superara los 20. De hecho, el corte final de la película, el tercer acto, dura 18 minutos. Avanzar, retrocede. Gran parte del tercer acto tenía que ver con el paso de Leo por los últimos clubes antes de retirarse, pero se alargaba mucho el final de la película. Entonces le pedí al Chino que se fuera hasta la casa de Leo con una cámara y con un micrófono y grabara lo más resumidamente posible el final de su trayectoria. Lo que en un último armado, antes de hacer esa filmación, nos llevaba 12 minutos, logramos reducirlo a 3. Obviamente no es la puesta en escena que yo quería. Los testimonios en los estadios y en exteriores estaban mucho mejor, pero yo tenía que pensar en la atención del espectador y me parece que así como quedó, narrativamente funciona mucho mejor. Y yo ya estaba hecho. Así en ese tono está perfecto, y si mira la cámara. Está bien. La escena del reencuentro de Leo con sus amigos de la infancia, originalmente en el guión estaba casi al final de la película.
Hay un momento que uno de ellos le pregunta si se sienten lo suficientemente reconocidos como campeones del mundo, y eso me daba pie a meter algunos testimonios, no solamente de Leo, sino también de sus compañeros, sobre lo que significa el Mundial 78 para algunas generaciones. Consideramos que era muy repetitivo, que se retomaban ciertos temas que ya se habían utilizado en la secuencia del Mundial. Los testimonios se ordenaron en el lugar adecuado en la narración, pero faltaba decidir qué se hacía con la escena de los amigos, y había dos opciones: o directamente se eliminaba o se le buscaba otro espacio. Entonces ahí tomé la decisión, por lo menos de probar, a ver cómo quedaba dentro de la secuencia presentación, o sea, en el primer acto. Y me parece que de esta manera incluir los amigos de la infancia como parte de la presentación del personaje es uno de los cambios que se realizaron y de los que realmente estoy contento de cómo quedó. Hola, amistad. Bueno, muy bien. Salud. Editar la película con Alberto fue una experiencia extraordinaria. Lo que más me pone contento es que, si bien la última palabra siempre la tiene el director, el montajista es un empleado del director, y estoy editando con alguien que debe ser, si no es el mejor, uno de los mejores montajistas del país y de Latinoamérica, porque tiene películas no sé en cuántos países del continente. Yo veía personas que pasaban con unas botas, y allá en la avenida había una estación de servicio, ahí dejaban las botas todas embarradas y se ponían los zapatos para ir a trabajar, o las zapatillas. Y me pasaba que a veces yo hacía una sugerencia, quizá un poco tímida por más que yo sea el director, y de repente Alberto lo modificaba, decía, uy, qué bueno, o qué buena idea, o qué bueno esto que se te ocurrió. El tema, luchaste tanto, la peleaste tanto, y entonces me dice, yo voy a estar bien. Vino el tercer partido y ya cuando salimos de José C. Paz, va a estar la abuelita. Sí, la abuelita con la virgencita. No está la abuela. Hubo un silencio tremendo. No está la abuela. Que él aprobara ideas mías, aunque parezca obvio por los roles, para mí era como tocar el cielo con las manos. ¿Y sabés de quién me acordé? De mi señorita, de mi maestra, de la señorita Elena. Bueno, no era de los mejores, pero se daba maña y se aplicaba mucho, se esforzaba por aprender. Yo fui maestra de él de segundo grado hasta sexto. Fueron 6 semanas, lo que pasa que arrancó con 3 días en diciembre del 2017 y terminó en agosto del 2018. Ese fue el tiempo que estuvimos los dos con Alberto Ponce trabajando. Después hay horas y días donde uno trabaja solo en la casa, en el caso mío en la edición, en la asistencia de edición. Hubo montones de horas que trabajó Alberto solo, siempre aparece una foto nueva, siempre aparece un archivo nuevo, una entrevista que hay que modificar, ideas que a uno se le ocurren y a lo mejor uno se levanta, lo hace y después lo acopla al montaje. O sea que la cantidad de horas son incontables. Pablo Polidoro, además de ser un músico excepcional, es una gran persona. Lo conocí a Pablo de su trabajo en Blackie, Una vida en blanco y negro, el documental de Alberto Ponce. No solamente conocía su trabajo como resultado final, sino también conocía el proceso,
porque yo tuve la ocasión de filmar y editar el backstage de esa película. Yo de entrada supe que Pablo iba a ser el músico de mi película. Yo se lo propuse cuando esto también ni siquiera había empezado, y una vez que apareció el subsidio y la peli empezó a tomar forma, le empecé a tirar ideas de músicos, de películas que me gustaban, de qué me disparaba ese personaje. Yo le dije a Pablo que quería que fuera una película emotiva, que la gente salga por ende emocionada también con la música. Me acuerdo que así medio jocosamente le dije, mirá, quiero algo del Morricone de La Misión o de Cinema Paradiso, de Érase una vez en América, mezclado con la música de Gladiador, la parte épica, ¿no? La parte, o sea, me imaginaba la final del partido con Holanda con la música de Gladiador, y me imaginaba toda la parte melancólica de Leo en Santa Fe o su tragedia familiar, más tirando a Cinema Paradiso. Bueno, fueron más o menos los tips que le tiré como que para que vaya viendo la onda. Captó al toque. Yo me acuerdo que íbamos editando con Alberto escenas que ni siquiera estaban terminadas y se las mandábamos a Pablo y Pablo la devolvía y era espectacular. Y aparte a mí me servía mucho que él me mandara el material mientras yo editaba con Alberto, porque Alberto sí sabe de música, ya con que Ponce dijera es espectacular, ese tambor, ese violín o lo que sea, queda. Confiaba en Pablo y confiaba en Alberto. El trabajo que hizo fue espectacular. Estaba muy bien. Y me dice, ¡Terminó el partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Argentina campeón mundial! Y yo está en el piso desmayado. Tarantini llora con él. Ingresa el público a la cancha. ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! La postproducción de sonido originalmente la iba a hacer Mario Yarque en Mendoza. Si bien el sonido, por lo menos en esta experiencia, no hace falta a priori que el director esté tan encima, a mí me parecía que por lo menos 2 o 3 veces iba a necesitar estar con el diseñador de la banda, así como estuve con Alberto Ponce en lo que es montaje. Ese sonido ambiente, esa voz, ese tono, esa mezcla entre la voz de Leo, el ambiente de la cancha y la música. Y bueno, yo sabía que con Mario esto no iba a pasar. Apareció Víctor Luckert, tiene mucha experiencia. Por una cuestión de presupuesto no teníamos a lo mejor la posibilidad de con Víctor trasladarnos a algún estudio con mucha mejor sonorización. Eso fue una dificultad después en los armados finales de la banda, porque claro, una cosa era ver el material en la casa de Víctor y otra cosa hubiera sido verlo en un estudio, que no fue por culpa de él, sino por una cuestión de plata, y otra cosa fue verlo en el cine, porque cuando hicimos un par de testeos en salas no lo escuchaba de la misma manera. Lucas Grancelli, que es un muchacho que era vecino mío y era una de las opciones para hacer sonido, que él tiene un estudio de grabación con muchos más elementos, con mucha mejor sonorización. Como se comprometió también con el proyecto y es futbolero y él era testigo de verme a mí con las carpetas, che, voy a hacer una película de Luque, todo, se ofreció a darme estos retoques que yo necesitaba. Y para que me vea mi familia que había tenido un problema, pero que yo estaba bien. La película está diseñada y la banda sonora es de Víctor Luckert, pero hay un pequeño ajuste, digamos, ya del corte final, donde, bueno, yo necesité una mirada más, un oído más en este caso, simplemente como para, bueno, contando con mejores elementos, fue simplemente un retoque de postproducción, de la postproducción, digamos. El trabajo de los dos fue muy bueno y también estoy muy contento con el resultado final de la banda sonora de la película, ¿no? Se acerca al área, va a entrar en el área, se lo llevó, entró Bertoni, tiró gol. La
postproducción de imagen siempre tuvimos claro que le iba a hacer el Chino, primero porque es su métier, es lo que a él le gusta, segundo porque esto nos posibilitaba obviamente tener un ahorro de costos, nos iba a salir mucho más barato que él, gracias al apoyo que consiguió con Canal Acequia, se pudiera hacer en Mendoza y no hacerlo acá en Buenos Aires, donde obviamente no contábamos con los medios. Se metió foto por foto a modificar la textura, se metió escena por escena también a cambiar el color, el brillo, el contraste. Él me mandaba el material, yo hacía alguna que otra acotación. Me acuerdo que lo que más me interesaba era que las escenas, dramatizaciones, no fueran ni blanco y negro ni color, pero quizá tampoco sepia, y que no hubiera ninguna mancha, nada, que simplemente sea lo más natural posible, porque estaba muy conforme de cómo estaban filmados, y el Chino lo entendió. Después todo lo demás, genial. Algunos efectos que hizo. Me encantó el laburo que hizo con los títulos, con los créditos, con los textos. Todo lo que dije del Chino como productor ejecutivo y como productor y como alma mater y tercera pata lo tengo que incluir o agregar a todo el trabajo que hizo él de la postproducción de imagen. Primero la proyectamos en el Festival Grava, en Mendoza, eso fue en marzo del 2019 y esa fue la primera vez que Leo vio la película. Un momento muy emotivo porque Luque no quiso ver absolutamente nada de material. Yo, para mí, verlo emocionado fue muy movilizante. Después la pasamos en Santa Fe con toda la gente que participa en la película en Santa Fe y después la pasamos en Mendoza con toda la gente que participa en Mendoza. A mí me falta la frutilla del postre, que es el estreno oficial, comercial en mi ciudad, porque yo vivo en Buenos Aires y estoy esperando muy ansioso ese momento. Así que tengo mucha expectativa con eso porque sería un poco completar el círculo, ¿no? Ya se estrenó en Santa Fe, se estrenó en Mendoza, sería maravilloso tener un lindo estreno, con algo de prensa, con algunos ex compañeros de la selección que la puedan ver, que también es un homenaje para ellos, ¿no? Que nada se logra sin sacrificio. De esa manera uno puede llegar y cumplir su sueño. No hay que darse por vencido. Yo siempre supe de que por lo menos quería intentar hacer una película. No sé cómo me iba a salir, pero siempre tuve claro que al menos una quería hacer. Hay que tener muchas ganas, mucha energía, mucha polenta para meterle y no dejarse bajonear, que no haya ningún obstáculo ni nada que nos impida seguir con nuestro proyecto. Mucha paciencia, mucha perseverancia y fundamentalmente, aunque hay gente que no le guste, hay que tener suerte. O sea, yo tuve la suerte de encontrar la idea, de que el protagonista se enganche con la idea, de encontrar una persona como Chino Flores que me ayudó a presentar. Tuve la suerte de que exista ese subsidio, porque si no existiera ese subsidio no hubiera podido hacerla, de que lo aprueben y de poder hacerlo, y de que todo el equipo de gente que a mí me acompañó, tanto desde el asesoramiento del guión con Miguel Pérez y con Alberto Ponce, pasando por todo el equipo de rodaje y el equipo de postproducción, bueno, estoy netamente conforme y agradecido con el trabajo de todos. Pero a mí lo que me interesa es que el espectador se emocione, que recuerde ese momento de su vida, si es que le tocó vivir. Yo he tenido ya muchas proyecciones y a mí me encanta que me digan eso, que me digan, me acuerdo de ese partido, me acuerdo de esa jugada, me hiciste acordar a mi infancia, me hiciste acordar a mi adolescencia, no sabía que se habían pegado tantas patadas en el partido con Holanda, no me acordaba el tiro en el palo de Rensenbrink, que la gente se siente identificada, que los chicos que hoy están empezando a querer probarse para jugadores de fútbol no se bajonen ante la primera adversidad y que sirva como ejemplo de vida. Espero que tanto la película como este humilde backstage sirva para que la gente que está en la misma, tenga la edad que tenga, pueda llevar a cabo sus proyectos y, como me pasó a mí, cumplir sus sueños.